Dios sale al encuentro del hombre. La segunda parte habíamos hablado de cómo el hombre, a través de la sola razón, puede alcanzar el conocimiento de Dios. Puede entender que existe Dios, puede entender qué es Dios y puede entender que sea el origen de todo lo que existe, de todo lo que es. Vimos las 5 vías de la existencia, de la demostración de la existencia de Dios que realizó Santo Tomás de Aquino. Sin embargo, también es verdad que la sola razón no alcanza para encontrar la revelación que significa ser salvado por un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es decir, el dato revelado es pronunciado en beneficio de que el hombre pueda encontrarse con su salvación, encontrarse sobre todo fundamentalmente con su redención, de poder ser él asumido en el seno de la naturaleza divina. Como dice la Constitución Dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II, los primeros 2 capítulos, y acá vamos a comentar el número 2 de la Dei Verbum, que dice así: dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. En consecuencia, por esta revelación, Dios invisible habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor, y mora en ellos para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. Este plan de la revelación se realiza con hechos y palabras intrínsecamente conexos entre sí, de forma que las obras realizadas por Dios en la historia de la salvación manifiestan y confirman la doctrina y los hechos significados por las palabras, y las palabras, por su parte, proclaman las obras y esclarecen el misterio contenido en ellas. Pero la verdad íntima acerca de Dios y acerca de la salvación humana se nos manifiesta por la revelación en Cristo, que es a un tiempo mediador y plenitud de toda la revelación. Entonces, está claro que la revelación no tiene tanto que ver con un conocimiento intelectual respecto de quién es Dios. Decíamos que el conocimiento filosófico, el conocimiento racional, nos puede dar una noción de ese concepto y los principios por los cuales se puede asentar la revelación. Pero la revelación, el acontecer de Dios que sale al encuentro del hombre, como dice preciosamente uno de los salmos, este Dios que inclinó los cielos y bajó, y que vino al encuentro del hombre. Esto no es solo un acontecimiento intelectual para poder decir, yo conozco quién es Dios, sino que es un acontecimiento que hace de la vida del hombre una vida completamente nueva, distinta. Este encuentro personal no deja al hombre en un plano intelectual superior, no. A toda la persona del hombre lo lleva al seno de la Santísima Trinidad. Esto es lo que la Dei Verbum comenta con estas palabras. Dice, los hombres, por medio de Cristo, el Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. O sea, partícipes de la naturaleza divina.
Entonces, no es solamente un acontecimiento de meramente intelectual. Se trata de un encuentro personal, donde la vida, la persona, el ser de la persona viene completamente transformado. Que es lo que el cristianismo anuncia, una buena noticia, porque en definitiva, volvamos al inicio, la revelación, que es el darse a conocer de Dios, no tiene solo el objetivo de conocer este ser amoroso, omnipotente, omnisciente. Tiene también fundamentalmente un objetivo último, que es la vocación del hombre. El hombre, varón, mujer, creado a imagen de Dios, tiene la vocación de poder conocer y amar a Dios. Entonces, hay un vínculo aquí en la revelación entre el accionar de Dios y la posibilidad de poder ser amado, de poder ser rechazado también, obviamente, ¿no? De poder ser rechazado también. Entonces, el acontecer de la revelación es una comunicación. Dios que comunica su palabra, esta metáfora es tan bonita porque la palabra de Dios es efectivamente su Hijo. El Hijo de Dios es la palabra hecha carne. La palabra hecha carne. Y entonces esta palabra hecha carne es comunicación, es el darse, donarse. La palabra que no quedó allá a lo lejos y que no se quedó como incontaminada de la creación, sino que la palabra se hace hombre. Y allí alcanza la plenitud de la revelación. ¿Cuánto más Dios puede dar a conocer si es Él mismo el que se hace hombre? Se comunica a Él personalmente. O sea, no queda otra palabra por decir, porque toda su palabra ha descendido, digamos, hacia la tierra. La comunicación de Dios es entonces autocomunicación. Una comunicación que fundamentalmente es: yo soy tu padre, tú eres mi hijo amado. Y esta noción de relación filial entre el Padre y los hombres, entre Dios Padre y los hombres, es posible porque Cristo lo ha dado a conocer. Dios mismo lo ha dado a conocer. El Dios hecho hombre lo ha dado a conocer. Y esto no se puede conocer por medios, digamos, ajenos a la fe. La fe viene a iluminar ese principio rector sobre el origen de las cosas y nos viene a dar un fundamento ulterior, que al final ese origen de las cosas está fundado en el accionar de un padre que ama, en la voluntad, en el deseo de un padre que ama a sus hijos, en definitiva. Entonces, este darse a conocer de Dios requiere del hombre una respuesta, ¿no es cierto? Y la respuesta que requiere es la respuesta denominada la obediencia de la fe, el ob audire. O sea, este escuchar, porque si la revelación es comunicación, requiere en el hombre el poder escuchar, el poder acoger esta palabra. Una palabra y toda palabra escuchada es, en otra forma de expresión, es puesta en práctica, por lo tanto es obediencia. La palabra se comunica y la palabra acogida es puesta en obra, es puesta en acción, y por lo tanto de quien escucha, solo la consecuencia de escuchar es obedecer. Ejemplo de esto pone el catecismo a dos personajes bíblicos: Abraham en el Antiguo Testamento y María
la madre de Jesús, en el Nuevo Testamento. Veamos el ejemplo de Abraham. Abraham es un anciano quien se encuentra, digamos, en una etapa de crisis en su existencia porque no puede tener hijos. En una época donde no tener hijos era considerado como maldito, como desgraciado. En fin, este hombre, casado con Sara ya, ella estéril y él ya demasiado grande, ambos grandes ya, Abraham recibe la promesa de un Dios distinto. Este hombre que es politeísta recibe la voz de otro Dios distinto, un Dios que le promete una descendencia y una tierra, este Adonai. Entonces este Abraham, que recibe de Dios la promesa de la promesa de la descendencia, de su descendencia, y la promesa de una tierra, él no duda, entonces sigue el mandato que este Dios le da. Le da, por ejemplo, dejar a su parentela, dejar el lugar donde se encuentran y salir hacia un lugar que desconoce. Esto es una primera acción de fe de Abraham. Luego podemos citar la carta a los Hebreos en el capítulo 11, como va detallando muy didácticamente este acontecer de la fe en las personas que Dios eligió, ¿no? Entonces, hay una segunda instancia también muy importante, que una vez que Dios cumple su promesa en el nacimiento de Isaac, Dios pone a prueba a Abraham y le va a pedir la vida de Isaac. Entonces le pide que suba al monte Moria y que ofrezca en sacrificio a su hijo. Y Abraham obedece, lleva a su hijo, lleva un pasaje dramático, si los hay, este pasaje dramático de que Abraham va con su hijo y el hijo le pregunta: tenemos el fuego, tenemos la leña, ¿no es cierto? Pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham, que sabe que es él, dice en su interior y le responde a su hijo: Dios proveerá. Y así fue, ¿no? Llegado ya en el momento en que construyen el altar, Abraham ata a Isaac en el altar, ¿no es cierto? Lo ata, levanta su cuchillo para inmolarlo, y en eso que levanta su cuchillo, un ángel lo llama por su nombre y le dice: ya he visto que temes a Dios, y Dios ha provisto un cordero para este holocausto, ¿no? Y entonces desata a Abraham y sacrifica ese cordero que encuentran allí, que se había enredado en unos arbustos. Muy bonito ese pasaje para leerlo, para meditarlo, ¿no? Pero entonces Abraham obedeció a Dios porque sabía que si Dios le había provisto a él una descendencia, siendo ya él anciano y siendo su mujer estéril, tenía la fuerza Dios de devolverle la vida a Isaac. Por eso él confía en esa palabra, en esa prueba que Dios le pone, ¿no? Y así es, Dios provee un cordero, ¿no es cierto?, para este holocausto. Muy bien, entonces, Abraham como padre de la fe, porque él obedece a la palabra que recibe de este Dios que promete y cumple. Por otro lado, María, la madre de Jesús, que recibe el anuncio del ángel: bienaventurada eres, María, porque has sido hallada en gracia delante de Dios. Y este anuncio trae en el seno de María, en el vientre de María, la encarnación. María, que acepta
la propuesta de Dios. Acepta ser la madre del Creador. Acepta ser esta madre que conlleva también una serie de persecuciones y una serie de sufrimientos. Como dirá también en el Evangelio de San Lucas, este profeta Simeón, que a ti, María, una espada atravesará tu alma, ¿no? No solamente el dolor de ser esa madre desconfiada, de quien van a desconfiar, ¿no? Quien estaba comprometida con José, pero ya se sabía que este embarazo no era de José, y entonces esto deja, digamos así, en la gente deja un carácter de desconfianza de María, ¿no es cierto? Y esta persecución que va a vivir en el embarazo, luego será mucho más fuerte cuando bajo la cruz ve a su hijo morir, ¿no es cierto? Sufrir y morir. Allí, ¿no es cierto? Como dirá Simeón, María sentirá como esta espada que atraviesa su alma de dolor, ¿no? De este dolor. Sin embargo, María, obedece, incluso hasta los pies de la cruz va a estar María siguiendo, obedeciendo a esta palabra, esta prueba a la cual Dios la convoca. Y gracias a esta acción de María, nosotros los hombres tenemos al Dios encarnado que nos permite ser consortes de su propia naturaleza, de la naturaleza divina.